Muy buenos días, amable audiencia del programa Ciencia al Pueblo. Esta mañana nuevamente con ustedes para llevar más conocimiento y más ciencia derivada de los actores que promueven la investigación o la ejercen desde sus dinámicas cotidianas. Está con nosotros el ingeniero David Alejandro Rosero Morales. Él, para mí, es un talento construido desde estas dinámicas de interacción con la investigación formativa. David, muy buenos días al espacio. Buenos días, profe Blanca, qué gusto volverla a ver y encontrarnos en este espacio y en su nota. Muchas gracias por acompañarnos, David. Alejandro viene trabajando en investigación desde su infancia, como muchos de los que hemos invitado algunas veces aquí en este territorio de trabajo con la ciencia para el pueblo. Aquí hemos traído premios Nobel, hemos traído niños, infancias, y hoy le corresponde a alguien que ha hecho ese tránsito desde su infancia hasta la maestría, haciendo investigación y promoviéndola en todas sus dinámicas al interior de su práctica laboral. David, comenzó, yo recuerdo tu primer proyecto, algo así como generación de energía a partir de las frutas, ¿cierto? De frutas ¿Qué ha tropicales. pasado de las frutas tropicales? ¿Qué ha pasado, David, en tus caminares? ¿Qué ha sido de ti en esas rutas de construcción de conocimiento? Pues a ver, profe, le cuento, yo empecé en este caminar de la investigación con un profe que recuerdo mucho y admiro mucho, que es el profe Felipe Rojas. Estando en el colegio, pues bien tú lo dices, nos invitó a participar de un semillero, ¿cierto? De un grupo. Y empezamos simplemente a jugar. Sí, Recuerdo que hicimos pólvora, recuerdo que hicimos muchos experimentos y ya empezamos a trabajar con el que tú mencionas, que es el de las frutas, energía eléctrica a partir de frutas tropicales. Y siempre me gustó y era muy encarretador, pues como ver todo esto que él proponía desde la física, porque él fue profe mío en física. de física. Y entonces como ver todos esos fenómenos de la física, pues creo que a todos los estudiantes cuando se la muestran así, esa materia se vuelve un poco, o no un poco, muy interesante, ¿cierto? Entonces el poder ver todo eso aplicado, pues me empezó a llamar la atención y así pues como que me metí en ese cuento, ¿cierto? Luego ya en la universidad, cuando empecé con ella, pues estuve un poquito alejado porque en el programa que estudié, pues que fue ingeniería electrónica, se nos permitía como ingresar al semillero que ellos tenían, pero luego de haber avanzado un poquito y, ver un y pues, haber recorrido un poco las asignaturas de esta carrera para poder como plantear el trabajo de grado. Sin embargo, pues estuve acompañándolos en varios encuentros nacionales como evaluador y en ese tiempo hice el diplomado De en investigación investigación. formativa. Exacto. Sí, que de allí salí con muy buenos amigos, pues ha sido un recorrido muy, muy lindo, pues porque uno conoce y llega nuevamente otra vez a esos espacios y encuentra gente conocida, pues que ya llevamos como un trayecto pues recorrido eh, de investigación. Se encuentra con nuevas caras, con nuevas apuestas, ¿cierto? Recuerdo que cuando nosotros empezamos no se hablaba de infancias investigadoras, Ajá. simplemente era una Haciendo apuesta que, investigación. haciendo investigación, jugando con ciencia. Ujú. Y ya luego entonces empecé a hacer el trabajo de grado de la universidad, volví a los eventos ya como ponente, ¿cierto? También a evaluar, acompañar ciertos procesos. Y cuando ya empecé la parte laboral, pues estuve un tiempo también retirado entre esos tránsitos de cambio como de ciclo de vida. Ya siempre me ha gustado como meterle un poco de investigación y de juego a las prácticas educativas que he realizado durante pues este trasegar no lo digamos en la profesión porque realmente mi profesión es de ingeniero electrónico, pero es el oficio al que me dediqué, que lo hago con mucha pasión y que es la docencia, ¿cierto? Y uno se va vinculando. Y si de pronto uno como docente vincula esas prácticas investigativas, ¿cierto? Se le hace un poco más ameno porque al estudiante le va a gustar también indagar, proponer, mirar el que puede hacer, qué soluciones puede encontrar. Y así empecé en la católica
en el colegio del cual soy egresado. Sí, es Y que tú ya estuviste trabajando en la universidad, en el colegio como docente también luego. Wow, porque yo te seguí el rastro hasta que estuviste como docente en el escenario de la niñez campesina, en el escenario del retiro. en el De allá retiro. llegas, ¿sí? Entonces, Sí, allá existen unos intentos de vinculación al semillero de investigación y digamos que hasta ahí seguí como tu rastro y luego te volví a encontrar como que vuelves a aparecer como los delfines en el mar en el colegio José María Córdoba. No tenía en mente lo del colegio Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo. claro, en el colegio estuve el 2013 y una parte del 2014. Y allá también, como yo era el encargado de la especialidad en electrónica, pues dentro de ese proyecto pues hicimos varios como proyectos de investigación. De hecho hicimos un concurso que hacía, no sé si todavía lo hace el colegio, eh, que es como es de agilidad, ¿cierto? De preguntas. Y el grupo de electrónica fue el encargado de hacer como la parte automática del programa. Entonces habían unos botones que ellos tenían que programar y se le daba como la pauta, pues, o en orden de que opriman el botón, se les iba dando a los participantes, ¿cierto? Entonces realmente siempre he estado como ahí en este tema de la investigación. Siempre me ha gustado que los estudiantes lo tengan, ¿cierto? Ya como bien tú lo dices, luego de que salí de allí, estuve vinculado en el municipio del Retiro, también haciendo como, pues en el inicio fue en tecnología, ¿cierto? Ya luego fue en matemáticas y donde yo ya empecé como otra vez a ingresar el mundo de la investigación a las matemáticas para que ellos la aprendieran de una forma lúdica y también nos vinculamos a un programa que tiene o tenía EPM, que era con el carro solar, ¿cierto? Sí, Estuvimos participando en dos todavía versiones. está, todavía creo que se mueve un poco y ahí se vinculó también Cored y otras instituciones pues de Ah, acá sí. del Retiro, de acá del Oriente, ¿cierto? Pero en ese momento no sé si sigue, pero es una de las dinámicas bonitas de trabajo que han impulsado Ujú. la investigación con las infancias sobre todo. Era muy interesante porque partía de eso, le entregan a uno los materiales y como equipo debía solucionar el problema de cómo se iba a mover de una forma autónoma y ligera, pasando unos obstáculos, pero uno tenía que, pues, investigar para poder Claro. construir el diseño, ¿cierto? Luego, pues, ya de allí, presento, pues, el concurso docente y me vinculo, como tú lo dices, a la institución educativa José María Córdoba, de la cual en este momento soy docente del área de tecnología. Y nuevamente, pues, volviendo como a las prácticas, porque si bien hay prácticas que se llevan en las instituciones educativas, pues yo creo que esas prácticas tienen que ir evolucionando a medida que, pues, evolucionamos, ¿cierto? No nos podemos quedar. A ver, hay Eh, un minuto ahí porque ahí tenemos que hacer algo que es un homenaje muy especial al Colegio José María Córdoba, a sus directivas, en cabeza pues de la rectora, porque están de aniversario y eso creo que vale la pena resaltarlo aquí y desde la investigación también se ha hecho pues como una celebración, diría yo, porque las prácticas han logrado gran renombre, no solamente en el escenario local, sino departamental, nacional e internacional. Entonces, háblanos un poquito de ese cumpleaños y de ese regalo que ustedes han hecho ya creando la red institucional de semilleros. yo llego en el año 2018, en el año 2019 estuvimos cumpliendo 220 años, pues fue una fiesta súper bonita. De hecho, hubo una calle de honor y una celebración en la Plaza de la Libertad del municipio de Río Negro. Y desde que ingresé, pues hubo la invitación siempre a estos procesos de investigación por parte de la rectora Floreliana Palacios, ¿cierto? Y siempre ha estado pues como impulsando, siempre nos apoya como en estas partes de investigación, de crear nuevas prácticas al interior del aula, ¿cierto? En la pandemia ella nos propuso un modelo de mediaciones pedagógicas para poder facilitar el acceso a los chicos y chicas que de pronto no tenían las facilidades de conexión. Entonces ha sido como, pues siempre en todo el ámbito de la institución educativa siempre ha estado inmerso la investigación como Sí. desde todos los frentes, ¿cierto?
Qué bonito. Y yo ya comienzo allá por una invitación que me hizo ella de un docente, compañero de otra institución, que en ese momento estaba haciendo un trabajo y empezamos con un semillero de robótica, ¿cierto? Él se quedó semillero de robótica 2, 3, pues realmente como un año, porque la pandemia nos obligó pues a parar un poquito la cuestión de investigación, porque muchos de los chicos que estaban acá en el colegio, pues no tenían el acceso a estas herramientas, ¿cierto? Entonces fue un poco complejo con las tecnologías realmente llegar a ese campo de investigación y más cuando estábamos en unas fases de algunos proyectos que se estaban implementando en el colegio. Entonces, el no poder volver al colegio nos tocó como suspender un poquito las actividades que se venían haciendo, ¿cierto? Que era como ¿cómo se dice? El proyecto pionero de allá que fue la automatización del riego del vivero, con el cual comenzamos, pero tuvo que suspenderse porque ya en ese momento estaba en la fase de implementación, ¿cierto? Y de evaluación. Y ya llegan nuevos compañeros, nuevos horizontes, ¿cierto? Y compartiendo como ideas, pues le dije a una compañera que no podía llamarse solamente de robótica, porque sesgaba mucho que Claro. entraran otras áreas, ¿cierto? Y ya empezamos a darle forma desde el año pasado, pues así fuertemente al semillero, y ya el semillero ahorita se llama Semillero de Investigación Cordobista SIC, y en ese momento trabajamos en él directamente tres profes, tres docentes, acompañando 8 proyectos en la última, ya tenemos otros dos, O sea que ya estoy tienen pensando. 10. Ajá, y estábamos, pues, la idea es que ya la rectora también nos abrió el espacio para presentarlo a los docentes. La idea es como fortalecerlo, generar como un correo institucional del correo, presentarlo ante el consejo académico para poder que se vuelva algo ya más serio, ¿cierto? Pues que coja la rigurosidad y la seriedad del caso. Y que a los Bien, chicos también pues puedan salir como con una certificación de que pertenecieron ya al semillero. al semillero y que ellos les sirve para la hoja de vida de ellos más adelante. La creación de la red institucional, querida audiencia, a quienes nos están pues como escuchando y quizás viendo, permite no solamente que se geste un referente a nivel de la red de semilleros del municipio, porque David ya tenía, como lo escucharon, toda una trayectoria a partir de sus prácticas en semilleros de investigación. En otras instituciones tuvimos la fortuna de encontrar pioneros también de semilleros de investigación en el territorio, como fue el caso de San José de las Cuchillas, donde una profesora que trabajaba antes en COSEP siglo XXI es la que está liderando semilleros y conoce pues de primera mano desde cuando existía Jesús Betancur y todos sus aportes pues a esa institución gestaron ahí semillas. Entonces, solamente puedo decir es que en este caso se llevan con la institución José María Córdoba una gran presea en talento y en valores humanos para poder construir investigación éticamente. Porque una cosa es sembrar y hacer un proyecto de investigación para irlo a presentar a un evento en cualquiera de las instancias, llámese Explora, Ondas, el mismo Red Colsi, etcétera. Pero otra cosa es sembrar el gusto por la investigación y una investigación con compromiso ambiental, que es lo que estamos haciendo en este momento, tratando al menos de hacer alrededor de la investigación, gestar el compromiso ambiental y el compromiso ético en la práctica investigativa. Ustedes tienen no solamente un compromiso con su institución, sino también con el territorio, porque siendo, como le enuncio un poco, los que llevan ya me parece que en los últimos registros cerca de 200 estudiantes vinculados al semillero, pues es un gran paso en esto de construir historia de infancias investigadoras. ¿Cuál crees tú que es el aporte que a la vida de David y de estas personas que se meten a los semilleros ha dado o ha contribuido la práctica investigativa? Profe, eso se lo responde es como con el referente cuando uno se encuentra con un egresado y el egresado le dice a uno, pues, que por lo que uno le enseñó a investigar, por lo que uno le mostraba, él está estudiando una carrera profesional o hizo la elección de su oficio o de su labor o de su profesión. Entonces, yo creo que es como con el ejemplo más bien, yo creo que ese es uno de los más bonitos ejemplos que uno puede tener como
como investigador, como docente, que la práctica que uno haga pues se vea reflejada en aquellos a los cuales llegan y que realmente se movilicen. Podemos ver estos chicos de pronto que tienen alguna condición especial, ¿cierto? Y cómo se pueden vincular de una manera tan efectiva a estos procesos de investigación, ¿cierto? Sí, así Entonces es. creería que esa es como el aliciente que le permite a uno como seguir formándose en investigación o dando investigación a los chicos y chicas, ¿cierto? Yo creo que ahí tienes algo mucho de razón, ¿cierto? Es como lo gratificante de una bonita labor cumplida, ¿cierto? Hay algo también que en esto de liderar procesos, no todos las instituciones y los coordinadores de las instituciones dicen querer ser líderes, ser coordinadores de una red al interior del Oriente de Antioquia, y yo creo que tú si has enunciado, por ejemplo, tu gusto por estar al servicio de un Oriente de Antioquia, al igual que lo han hecho desde el retiro, pues estamos Sí. viendo que ya se está haciendo cultura investigativa y que quienes estamos ya cerrando algunas páginas aquí en esta historia, de pronto podamos salir tranquilos de que se ha hecho un buen trabajo en la formación de capital humano, si lo ponemos capital humano entre comillas. Entonces, ¿crees tú que hay un panorama bonito para que los semilleros de investigación se cultiven y sean esa estrategia de formación ciudadana, científica, que continúen proyectando esa capacidad de los niños y las niñas y de los jóvenes de nuestros colegios del territorio? Claro que sí, profe, y de hecho la misma palabra a la cual pertenecemos y que siempre se ha dicho es red, ¿cierto? Y Sí. estamos tejiendo una red no solamente de conocimiento, sino de amistad, porque mira que yo puedo ir a un encuentro y encontrarme con varias personas del pasado y poderlas recordar y poder como decir, sí, pues con ellos trabajamos, con ellos estuvimos, ¿cierto? Y aquí lo mismo pasa ahorita cuando crean la red CIRA, ¿cierto? Uno se encuentra con colegas del colegio que de pronto no sabía que hacían esto u otras prácticas, pues, y entonces se van viendo que sí hay potencial y que sí hay personas que le apuestan o tienen un mismo lineamiento o lineamientos parecidos. Así es. Eh, yo lo miraba también cuando veía llegando todos los colegios a este encuentro nacional e internacional que estamos cerrando, justamente en estos días, haciendo los balances, cierres y mirar qué hicimos bien y qué de pronto no. Y yo veía desde el primer momento de la llegada, yo decía, la Universidad de AFIT, que nos abrió sus puertas, tenía los torniquetes, y la Universidad de Medellín tenía el torniquete abierto. Entonces decía yo, cosas tan pequeñas que permiten decir, esta casa es de ustedes, sigan, y aquí no hay ningún problema, ¿cierto? Entramos a la Universidad de Medellín toda una tonelada de personas, y también entramos a EAFID una gran cantidad, más de 800, te cuento, personas y entraron a EAFID, y esa gestión de mover espacios para recibir 400 personas en los talleres y otras 400 en los 3 momentos, nacional e internacional, pues uno dice es una capacidad impresionante que yace en eso que tú has llamado red. Entonces ahí cumplimos un poco a cabalidad lo que nos decía el maestro Max Neff, que es un poco en la metáfora del mosquito. No es que seamos una tonelada de gente fija, con ideas fijas, sino que somos una nube de conocimiento que se mueve. Entonces, de aquí yo quería como decirte a ti que nos cuentes así resumidamente en estos últimos minutos sobre los proyectos de investigación que han movido la pasión desde el José María Córdoba de los niños y niñas, y cómo de pronto nos podrías convocar a un ejercicio de seguir ese ejemplo desde las otras instituciones. Claro, profe, ve, eh, cuando tú hablas que tenemos como alrededor de 200 investigadores en el colegio, es porque la propuesta que hace el colegio, pues cierto, apoyado pues por la rectora, es hacer investigación desde el aula. Entonces, hablando de eso, pues a los chicos de sexto, para no dejarlos en la tarde o para no hacerles una jornada porque son muy pequeños todavía y que los papás tienen como unos horarios muy estrictos para ellos, tratamos de que sea en el mismo interior de la clase que se vaya investigando, ¿cierto? Entonces, por eso es que se ha logrado como esta conexión con los chicos, ¿cierto? Con otras prácticas un poco diferentes a la clase
magistral. Otra propuesta, ¿cierto? En cuanto a los proyectos, el pionero pues con el que comenzamos es el de recuperación de residuos electrónicos, ¿cierto? Para diferentes fines, ¿cierto? Entonces, entre eso, lo primero que salió con los chicos para poder enseñarles a programar y a hacer varios proyectos fue una incubadora de huevos, hecha de cajas, con un bombillito, ¿cierto? No logramos sacar el pollo, pero sí pudimos ver la formación del embrión, ¿cierto? Y todo esto. Hasta ahí llegamos, luego empezamos con porque la idea de la incubadora de huevos era que ellos aprendieran a controlar variables ambientales, ¿cierto? Bajo el término pues de la robótica Ya, y pudieran como conocer la parte de la programación, ¿cierto? Y ensamblar esas dos partes de un sistema embebido. Pero con miras en el proyecto, pues, que te cuento del proyecto del vivero automatizado. Y de ese se van desprendiendo mucho porque entonces ahorita hay un proyecto que habla de recuperación de residuos, de recuperación de residuos, pero para la creación de una pantalla que pueda ayudarle a la comunidad de con baja discapacidad, ¿cierto? Hay ya, otro también que se desprende de ahí, que es para una mezcla de una aleación con materiales reciclados para la parte de los huecos, entonces generar como una especie de asfalto. Tanto que ayer veía una noticia de Ecopetrol que lo está haciendo con bolsas. ya, Entonces mira que sí se puede. Hay otro con la recolección de basuras por categorías y colores, ¿cierto? Hay otro que están haciendo las chicas, que fue uno de los que pasó al Nacional, es la caracterización de la flora y la fauna qué lindo. del colegio, porque también fue un sueño de algún profe y se retomó con el proyecto, pues como para poder conocer lo que tenemos al interior de nuestra misma institución educativa, ¿cierto? Y tenemos otro que es el efecto de las longitudes de onda para el crecimiento de plantas aromáticas, que la Ya, idea también es utilizar partes de computadores de los antiguos, pues de los viejitos que tenían una carcasa un poco más robusta, ¿cierto? Y mirar cómo se puede incluir en ella o adaptar algún sistema para poder que allí crezcan unas plantas, ¿cierto? Entonces mira que es como un proyecto que nació y se han ido desprendiendo como muchas oh, ideas. Es como varias la ideas, intención, la ¿cierto? investigación es así, uno termina con más preguntas de las que tenía al principio. Bueno, David, un mensaje final para juventudes, infancias y familias que seguramente nos escuchan, no solamente en este territorio del Oriente y que seguramente se unen a esta celebración de los cumpleaños de tu colegio, sino también de otros países, porque hacemos parte de una asociación de universidades católicas a nivel mundial, donde han elegido nuestro programa para ser referente sobre cómo se promueve la ciencia, pero también cómo se lleva el conocimiento a las comunidades. Entonces, un saludo que quieras hacer para el cierre. Profe, pues yo creo que invitarlos a que nunca pierdan la curiosidad. La curiosidad nos permite innovarnos, movernos, ¿cierto? Preguntarnos y más que todo como reinventarnos para mirar cómo podemos hacer una práctica más bonita, desde cualquiera, la práctica docente, la práctica como estudiante, ¿cierto? Entonces yo les dejaría como esa invitación a que fomenten esa curiosidad que tienen y que la vivan y que la sientan, ¿cierto? Para poder que ellos también puedan aportar su granito de arena. Bien, muchísimas gracias por haber estado en este programa. A todos los que nos están viendo y a todos los que nos están escuchando, un saludo muy fraterno de gratitud por estar con nosotros en esta mañana y nuestra invitación, por supuesto, dentro de 8 días a estar con nosotros, donde tendremos nuevos científicos, nuevas científicas, personas que se dedican a investigar para tener más conocimiento y más ciencia para el pueblo. Muy buenos días.